Quédate, porque en esta guía te voy a mostrar todo lo que necesitas saber sobre cómo llegar a la cámara de los desafíos de Balduran y los pasajes ocultos que debemos descubrir. También te voy a mostrar los 4 desafíos de Balduran y cómo pasar cada uno de ellos para al final llegar a la cámara donde se encuentra el dragón que custodia nuestro premio. Y todo esto comenzando el acto 3. En el camino hay varias cinemáticas de historia que no voy a mostrar para no hacer ningún spoiler, así que dejaré que ustedes lo descubran por sí mismos. Sin más introducción, comenzamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es venir a este punto que se encuentra justo a mano derecha del primer puente de la entrada de Baldur's Gate, justo detrás de la periodista. Vamos a bajar por esas raíces nudosas para poder llegar a la parte comercial de Baldur's Gate. De esta forma nos saltamos la guardia que está al inicio, que lo más probable es que termine en una pelea. Ahora, si ustedes quieren ir por ahí, no hay ningún problema, pueden pasar por ahí también. Ahora, en esta cornisa vamos a saltar, vamos a subir la escalera y nos vamos a subir al cajón. Una vez dentro de este sector comercial tenemos que ir hacia el fondo, de donde se ve el puente levadizo, y tenemos que doblar a la derecha como lo vamos a mostrar aquí, ahí con harto cuidado que no nos vaya a pillar alguna cinemática con los guardias. Y vamos a bajar por esas escaleras que se ven ahí. Una vez abajo tenemos que irnos justo a la esquinita de allá, en esa misma esquinita que está abierto. Ahí nos vamos a colocar y nos vamos a preparar para volar o saltar. Ahí cada uno que utilice lo que quiera. Yo voy a saltar, pero ustedes pueden utilizar una poción de volar o un pergamino de caída de pluma para que no le vaya a hacer daño. Pero yo soy bruto y tampoco me hace tanto daño porque mi personaje no es que es resistente al daño de caída. Una vez que tengamos a todo nuestro grupo abajo, tenemos que ir hacia allá, seguir este camino que nos va a llevar hacia una grieta que vamos a ver ahora, y por esa grieta tenemos que pasar. Esa grieta nos va a dar acceso a la prisión de Baldur's Gate, así que ahí vamos. Y una vez dentro del foso de la prisión, vamos a tener que saltar acá y vamos a seguir el caminito hasta el fondo, donde vamos a encontrar un muro que vamos a tener que romper. Perfecto, ya estamos dentro de la prisión. Ahí looteen lo que ustedes quieran. No hay muchas cosas interesantes, pero está eso, que a mí me pareció bueno. Y tenemos que abrir la puerta. Para eso vamos a tener que forzar. Quizás sea bueno, yo no lo llevar a Astarion, pero con mi habilidad pude pasar las cosas sin mayor conflicto. Ahora, sí tenemos que considerar de que acabamos de entrar por la ventana a una prisión. Y por lo tanto, en la prisión hay guardias que están pasada esta puerta, así que tenemos que ver si pasamos desapercibidos o si intentamos engañar a los guardias para que nos dejen transitar por la prisión sin mayor problema. Bien, saliendo de esa habitación nos vamos a encontrar con un pasillo y es allá al fondo donde tenemos que ir, así que nos vamos a dirigir hacia allá y ahí está la puerta de entrada y ahí están las prisiones. Pero nos pillaron los guardias, así que voy a intentar engañarlo y ver cómo eso resulta. Ok, logramos engañarlo y esto es importante porque significa que vamos a poder transitar por la prisión sin que nadie nos moleste libremente. Bien, continuamos el camino hacia el fondo y ahí nos vamos a encontrar con un muro oculto o un pasadizo oculto que se activa de una forma bien particular. Pero antes de ir a eso, te pido que te suscribas, que le des un like y que dejes un comentario abajito sobre el juego. Este pasadizo secreto se activa con electricidad, así que por eso trajimos a Gale, que va a activarlo. Para eso vamos a utilizar el rayo de electricidad sobre esos fuegos y como ven ahí van cambiando de color. Hay que colocarlo en los dos y van a ver lo que va a pasar ahora. Con el camino despejado y abierto vamos a entrar por ahí y vamos a seguir el camino hasta el fondo, y ahí nos vamos a encontrar con este pasillo que baja y una puerta al fondo. Entonces por ahí tenemos que ir, tenemos que bajar y abrir esa puerta, y eso ya nos va a llevar a la cámara de los desafíos de Balduran. En esta antesala, al lado izquierdo, van a ver unos murales que está bien bueno que los vean porque hablan un poco de la historia de Balduran. Y aquí esta puerta la vamos a tener que abrir y para eso la vamos a forzar para poder
acceder ya a todo el sector donde están los desafíos de Balduran. Bien, con la puerta abierta nos vamos a encontrar con un pasillo en donde vamos a tener que seguirlo, primero a la izquierda y después a la derecha, y como se ve al fondo vamos a encontrar varias puertas. Esa puerta grande que se ve ahí es la que se habilita una vez pasemos todas las pruebas. Les recomiendo partir desde la derecha hacia la izquierda, partiendo por esta puerta. Bien, vamos a ingresar al primer desafío, y este primer desafío es el desafío del valor. Lo que nos vamos a encontrar una vez entrado a la cámara va a ser una estatua de Balduran, con la cual tenemos que conversar para poder activar el desafío. Acá no les voy a mostrar la conversación, ustedes la tendrán que tener, pero una vez terminada esa conversación, el desafío se va a activar y ahí van a ver lo que va a aparecer. Como buen desafío de valor, vamos a tener que pelear con estos elementales de aire que están ahí, y tenemos 4 turnos para aguantar la pelea. Les recomiendo que lo que hagan sea lanzarlos hacia atrás, cosa de que los lancen por la borda. Es mucho más fácil así como está viéndose ahí. Es mucho más fácil terminar el desafío con eso en vez de estarle pegando constantemente. Una vez pasados los 4 turnos y nosotros seguimos vivos, se va a dar por pasado el desafío. Ahí la estatua nos dice algo y nos va a dejar continuar. Y para el siguiente desafío tenemos que volver a la bóveda central y tomar la siguiente puerta que está bajando esa escalera. Ahí nos vamos a encontrar con ese tablero de ajedrez, que para poder pasar vamos a tener que romper esos cristales, y una vez que estemos ahí vamos a, al igual que en el desafío anterior, hablar con la estatua. Y lo bueno es que Gale sabe cuál es la respuesta de este desafío, así que ustedes la pueden tomar la sugerencia de Gale y hacer los movimientos en el tablero que él está sugiriendo acá, que en el fondo es mover la dama blanca de la esquina superior derecha y luego 4 casillas hacia la izquierda, que eso es lo que vamos a hacer en este minuto. Ahí está la dama blanca, la vamos a mover a la esquina superior derecha, que es la que está allá, ahí sí, y aparece, y ahora la tenemos que mover 4 casillas hacia la izquierda, que ahí de hecho lo marcó resaltado en donde debería quedar. Así que este desafío es bastante fácil. Una vez que eso se hace, la estatua nos habla y nos deja continuar. Para el tercer desafío tenemos que seguir por este puente como de agua que está al lado izquierdo de la puerta grande. Ahí nos vamos a encontrar con esa puerta y vamos a llegar a un lugar que parece como una librería, y que van a ver esas figuras rojas que están allá abajo. Básicamente en este desafío lo que se tiene que hacer es juzgar quién es la persona que nos ha aconsejado mal. Así que ahí están las 3 personas y uno tiene que elegir a una. Este desafío es bien raro la verdad, pero siempre la persona de la izquierda es la persona que nos ha aconsejado mal, así que vayan por esa nomás y evítense el resto. El último desafío de Balduran es el desafío de la justicia. Como verán, en los muros hay varios cuadros que van a contar la historia que se debe juzgar. Así que los dejo para que ustedes vean cada uno de los cuadros. Es una historia completa entre todos los cuadros. Y después vamos a ver lo que hay que hacer y cómo se puede juzgar. Bien, una vez que vieron la historia a juzgar, como ven acá al medio se encuentran los juicios. Pero está esa sombra que nos tapa los juicios. Así que lo que vamos a hacer es ocupar destierro. Y lo vamos a desterrar y ahí nos va a habilitar la visión de todos los juicios. Hay 3 juicios posibles: el ahorcamiento, la libertad y el encarcelamiento. Y debemos elegir una de estas 3 sentencias. La sentencia correcta es la cárcel. Así que lo que vamos a hacer es tomar el cuadro, vamos a ir a esta piedra, vamos a insertar el cuadro dentro de la piedra y lo vamos a combinar y listo. Con esto ya hemos superado todas las pruebas de Balduran, así que nos debería haber abierto la puerta grande que está al medio. Pero antes de continuar te pido que te suscribas, le des un super like a este video y me dejes un comentario sobre qué te ha parecido este gran juego, lo bueno, lo malo, lo feo o lo que quieras, y así me vas a ayudar a que este video le llegue a mucha más gente y a roleros de corazón como nosotros. Y ahora nos encontramos
estamos en la antesala de la guarida del dragón. Para poder continuar vamos a tener que conversar con la estatua y una vez hecho eso nos va a abrir la puerta para la siguiente cámara. En esta parte hay varias cinemáticas de historia que no se las voy a mostrar para no hacer spoiler, y tampoco les voy a mostrar la pelea completa con el dragón, ya que haría que este video sea innecesariamente más largo. Sí les puedo comentar que la pelea con el dragón fue bastante fácil, considerando que yo juego en dificultad estratega, pero les puedo recomendar que se centren en eliminar al dragón primero, olvídense de los elementales que van a aparecer por el alrededor y que separen a su grupo para rodear el dragón. Bien, una vez eliminado el dragón, vamos ahora por nuestro merecido premio. Como ven ahí, tenemos la espada mata gigantes de Balduran, que al impactar duplica el daño del modificador de fuerza, además de tener ventaja en las tiradas de ataque contra criaturas de tamaño grande, enormes, gigantes, además de tener una acción que te hace grande. Y detrás del dragón, en ese como altar, tenemos el yelmo de Balduran. Este yelmo es especialmente bueno para nuestro clérigo, porque como van a ver, el yelmo cura 2 puntos de golpe al principio de cada turno, así que va manteniendo a nuestros clérigos vivos. Además de darle un +1 a la clase de armadura y a todas las tiradas de salvación. Y por último, no te pueden aturdir con este yelmo. Nada mal, nada mal. Y así es como, amigas y amigos, podemos conseguir esta espada mata gigantes y este yelmo de Balduran, ambas equipamiento legendario, al inicio del acto 3. Si te perdiste mis otros tutoriales, voy a dejar en una tarjetita aquí la playlist completa con todos los tutoriales que voy subiendo al canal, y espero que hayan disfrutado esta pequeña guía y por sobre todo que les haya servido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!